Calisto, creo que ya estamos. Muy buenas tardes a todos. Eh, inauguramos o prácticamente inauguramos las actividades del Ateneo en este año 2025 y tenemos el placer de que en esta casa se presente el libro escrito por la magistrada doña Cristina Meré, juez, por la juez doña Cristina Meré, próximamente magistrada, integrante de la Asociación de Mujeres Juezas de España, cuyo título es Hijas del Miedo y otros relatos de violencia de género. Consideramos que esta iniciativa es importante y nos congratula muy de veras que se lleve aquí en esta casa. Nos acompañan, por supuesto, la autora del libro y sus compañeros, el magistrado don Luis Sánchez Gal, titular del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Santander, y el magistrado don Jaime Anta González, juez decano, igualmente de Santander, quienes llevarán a cabo un conversatorio con la autora del libro para exponer los puntos fundamentales de la obra y para dar paso al coloquio o a las preguntas que ustedes quieran formular. Solamente decirles que no les voy a pisar en ningún caso el contenido del libro, que como siempre dice muy bien nuestro presidente, se encuentra en la puerta para todos aquellos que quieran adquirirle y que quieran a su vez que le sea dedicado por la autora, y que a todos nos parecerá muy bien, cuantos más mejor. Y solamente significarles que hay un número emblemático, un número muy curioso de enfatizar en la contraportada, porque la Asociación de Mujeres Juezas de España la constituyeron, según se dice, 12 magistradas, y eso es un número muy especial. 12 fueron los apóstoles más Jesucristo, 12 fueron los 12 de la fama con Pizarro y 12 fueron hace 65 años los que junto con Fidel Castro se celebraron en la sierra y tuvieron un éxito encomiable décadas después, con lo cual yo les, por ese número magnífico, les deseo cuanto menos otros 165 años de éxito y al margen de bromas y de coñas, que en definitiva la repercusión que está teniendo esta iniciativa llevada a cabo por una docena de juezas y magistradas españolas tenga ya como consecuencia la edición de este libro y su presentación a nivel nacional. Y sin más, dejo ya a ustedes con la autora, con Luis y con Jaime. Buenas tardes, soy Luis Sánchez Gal, como dice Calisto, y la razón de que estemos Jaime y yo aquí, aparte de ser compañeros de Cristina, que es juez y no magistrada, por ahora, que será magistrada en breve, es porque también pertenecemos a la Junta de Gobierno del Ateneo. Y ya hicimos este formato anteriormente con otro compañero, con Ernesto, a presentar una novela que había escrito y creo que quedó bastante bien. Y bueno, cuando Cristina me llamó para presentar el libro, pues dije, oye, yo creo que en el Ateneo, en vez de ponerte encima de una mesa a soltar un speech allí muy aburrido, yo creo que Jaime y yo, que somos amigos, compañeros y los zipizape de la Judicatura Cántabra, pues creo que nos entendemos muy bien y creo que queda bastante bien. Nos repartimos siempre el trabajo, entonces yo hago las preguntas más personales y Jaime hace las preguntas más sobre el libro, sobre lo que ha escrito, sobre lo que va el libro, porque Jaime es más sesudo que yo y yo quizás sea más cotilla. Entonces, lo primero, claro, para las preguntas personales habrá que hacer un poco el currículum de Cristina. Cristina empezó a trabajar en el año 2021 y ha trabajado en Marbella, en un juzgado mixto en instrucción de Marbella,
y en un juzgado mixto de esta hora en la línea de Concepción. Tengo el honor también de que fue alumna mía. Yo soy tutor de la Escuela Judicial, de las prácticas de la Escuela Judicial. Ella estuvo conmigo 4 meses haciendo prácticas. Y la verdad que, bueno, pues desde el primer momento pues me sorprendió quizá la implicación que tenía con determinados asuntos, como son los temas de violencia de género, los temas de igualdad, los temas de la gente quizá más desfavorecida. Entonces yo siempre, pues realmente me pregunto dónde, cuándo y cómo alguien adquiere una sensibilidad así, sobre todo cuando quizá la generación de los millennials, que decimos todos, estén tachados de materialistas. Entonces, la primera pregunta que te haría, ya me has dado permiso para hacértela, que es muy personal, ¿por qué realmente tienes esa sensibilidad desde el primer momento? ¿No se me escucha? Sí, ¿no? Vale, es que no me escucho. Bueno, lo primero que muchas gracias por atenderme aquí en el Ateneo, ¿no? Y muchas gracias a todas las personas que están aquí por venir y especialmente, bueno, pues a los que vienen por su relación más especial conmigo, ¿no? Que me hace mucha ilusión presentar el libro aquí en Santander, en mi tierra, y bueno, presentarlo con vosotros. Bueno, pues sí, te he dado permiso para hacer la pregunta porque no lleva dobleces. Yo no tengo en mi casa ninguna situación de violencia de género ni nada parecido que me haga tener una especial sensibilización con el tema ni nada por el estilo. Yo lo mismo que te diría en otro momento, la verdad es que yo nací así. Yo nací feminista, no sé por qué, era feminista incluso antes de saber qué era el feminismo y me viene un poco por intuición. Y yo es que considero, también depende del criterio que tenga cada uno para considerar el feminismo, ¿no? Pero para mí el feminismo no es ni una ideología ni una rama política, sino una forma de vida. Y al final lo que busca es la igualdad de todos los seres humanos, todas las personas, independientemente, especialmente del género, pero independientemente de cualquier circunstancia. Entonces, pues eso hace que tengas especial sensibilidad, ¿no? Bueno, hace poco le dediqué el libro a una muchachita que anda por aquí y le dije que quería que cuando fuera mayor, pues que tuviera las gafas que tuviera que tener, pero que a poder ser para multicolor y especialmente violetas. Ella no lo entendía, yo llevo con las gafas violetas, yo creo que toda la vida puestas. Ya entenderás por qué iba la dedicatoria. A ver, Jaime entra a preguntar ya sobre el libro. Agradecerles a todos los que están aquí. Bueno, me parece pues, que tiene que, en fin, creo que han hecho bien en venir hoy a escuchar la presentación de este libro y más harán en leerlo. Y como lo he leído y lo he estudiado con gusto, lo primero que quiero hacer a Cristina, es una obra coral, tú eres la coordinadora y la autora de uno de los relatos, no de todos, es darte la enhorabuena por la iniciativa y por el resultado, que es un resultado muy fructífero y que merece la pena atender y leer. Sí, bueno, a mí me ha tocado mi compañero y sin embargo amigo Luis me da un poco el papel más objetivo de hablar del libro. Mi idea que espero conseguir en esta intervención es hablar lo menos posible. Yo creo que la protagonista tienes que ser tú, Cristina, tienes que explicar y expresar, ¿por qué no? Complementando el libro, qué es lo que has querido decir. Así que ese sería el sentido, estoy adelantando el sentido de la primera pregunta que te quiero hacer. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuáles son los objetivos o el objetivo que habéis tenido las autoras? Entiendo que todas son asociadas a AMGE, las autoras de los relatos, que son 19, en publicar un libro como el que hoy presentamos. ¿Cuáles son sus propósitos, sus objetivos? Bueno, los propósitos y objetivos del libro, que al final van un poco unidos en cómo surgió también la idea de hacerlo. Destacaría en primer lugar un poco la finalidad terapéutica, ¿no? Bueno, como decía, en relación con cómo se consiguió la idea de hacer el libro. Nosotras en la Asociación de Mujeres Juezas tenemos un club de lectura y en ese club de lectura pues intentamos recomendarnos entre nosotras diferentes libros, siempre escritos por autoras mujeres, para darles mayor visibilidad dentro de la finalidad de la propia asociación. Y estos libros pues recorren diferentes temas que nos interesa ir tratando, ir comentando entre nosotras. Bueno, pues en uno de esos clubes de lectura surgió, pues por el tema que se estaba tratando, diferentes anécdotas que íbamos contando nosotras, pues o bien porque las has vivido en primera persona o bien porque como jueza en tu trabajo, pues en tercera persona las has escuchado, te han calado y demás. Y comentándolo, pues dijimos, hombre, pues todos estos relatos al final dan para hacer un libro y recogerlos en un libro.
bueno, pues empezó así con la tontería de, pues da para un libro, y hubo un momento que dijimos, no, vamos a escribir el libro. Y ya a partir de ahí, pues, bueno, pues luego se interesó Planeta y demás, que ya, pues, ya hablaremos del tema de la organización, ¿no? Pero bueno, la idea era un poco por ahí, y claro, la primera finalidad en sí es terapéutica, porque para nosotras pues también servía como, ¿no?, como ayuda para poder dar voz a esos relatos que a nosotras nos habían calado dentro, ¿no?, y que queríamos sacar de ahí. También te sirve un poco pues para vaciarte de ese contenido que vas recogiendo, de diferentes relatos que te van contando, víctimas y tal, y bueno, pues al final se te quedan dentro, lo vuelcas en el libro y parece que como te liberas de eso, ¿no? Luego, en segundo lugar, obviamente, pues a favor de las víctimas. Es importante decir que el libro, los beneficios van a víctimas de violencia de género. Cada año se va a elegir una asociación, pero en principio este año va para la asociación Yo Sí Te Creo. Y bueno, pues ya que lo hacíamos, pues la idea desde el minuto uno, como nuestra asociación es totalmente altruista y demás, pues la intención era que esos beneficios fueran a víctimas de violencia de género. Y también como justicia restaurativa, porque al final las víctimas de violencia de género y cualquier otro tipo de delito o de situación negativa, al final darles voz a esas víctimas pues también les sirve como un tipo de justicia restaurativa, porque bueno, en el libro se recogen relatos que no acaban bien, relatos que sí que acaban bien y relatos que no se saben cómo acaban, pues porque no hay una denuncia, no hay un procedimiento judicial o lo que sea, pero darles voz siempre a ellas les auxilia, ¿no? Les sirve como un poco, pues como digo, como restauración. Y eso también se ve sobre todo en el prólogo. El prólogo está escrito por Raquel Orantes, la hija de Ana Orantes. Ana Orantes, bueno, la conocemos todas, pero en resumen es la primera mujer víctima de violencia de género que se cuenta en España, porque a partir de que ella salió en Canal Sur contando un relato de violencia de género, pues a los 10 días el exmarido la mató, la quemó viva. Hay un antes y un después De hecho, la esta ley historia. de medidas surgió un poco por ahí. Y una de sus hijas es la que, bueno, pues trata de darle voz, de visibilizar, está como siempre reivindicando la figura de su madre y es la que nos hace el prólogo. Entonces, pues también por ese lado, el darle voz. Y por último, como finalidad, yo creo que el acercamiento a la justicia a la ciudadanía, ¿no? Que se vea que al final los jueces y juezas somos personas, que escuchamos, que a veces no podemos actuar de otra manera, pero que no significa que no nos estemos creyendo a la persona o lo que nos está contando, y que simplemente pues que a veces no podemos hacer más. En mi relato hay un momento que digo, me encantaría decirte, pero no puedo, por mi postura, ¿no? Yo, continuando con los aspectos más personales, quizá no personales tuyos, sino de tu actividad asociativa. Por lo que me has contado, has sido coordinadora de la ANGE, coordinadora de la Comisión de Igualdad de Jueces para la Democracia y coordinadora también de algo más, me has dicho, no me acuerdo. El amigo. Eso. Bueno, yo te iba a preguntar un poco por la AMGE, porque realmente es una asociación muy novedosa. Sé que hay otra a nivel internacional y sí que me gustaría saber un poco la actividad que tenéis, cómo os organizáis, qué fines tenéis, quiénes formáis parte, si podemos formar parte los hombres. Sí. Cuéntame un poco cómo va De la hecho, asociación. bueno, Ruth Bader decía que quería que los hombres fueran aliados, ¿no? Que no nos Sí, pisaran el cuello, ¿no? ya lo sé, lo sé. Bueno, la Asociación de Mujeres Juezas sí está formada por mujeres y hombres. Obviamente hay más mujeres, ojalá hubiese más hombres. Os animo a acogeros y a uniros. Y bueno, pues sí, hay una asociación internacional de mujeres juezas que funciona pues con las diferentes asociaciones nacionales de los distintos países del mundo. No todos los países del mundo tienen su asociación. Y bueno, Gloria Poyatos, que es una de las socias fundadoras, en un momento dado, pues ella vio que dentro de la justicia faltaba algo, un toque, pues perspectiva de género, para ponerle nombre y apellidos. Y ella vio que, bueno, pues que para pertenecer a la internacional, porque además es muy activa a nivel internacional, era necesario crear la asociación aquí en España, además de que la idea pues era, como dices, novedosa y muy positiva.
Y entonces se juntó con otras 11 colegas, haciendo 12, ¿no? Sí. Y crearon la Asociación de Mujeres Juezas. En un principio las socias de pleno derecho pues son juezas y jueces. Y por otro lado pues tenemos socias colaboradoras que son pues de diferentes profesiones que intervienen en el ámbito de la justicia, forenses, psicólogas, abogadas, catedráticos de universidad y demás. Y bueno, pues la idea es, por una parte, garantizar el respeto de los derechos humanos, ¿no? De las mujeres, niños y niñas especialmente. Y por otro lado, pues aplicar y promover, sensibilizar y educar y facilitar también la formación incluso a los compañeros y en general en todos los ámbitos de la justicia en perspectiva de género. Corrígeme si me equivoco, 2 de las miembros son ahora mismo vocales del Consejo, ¿no? ¿Dos? Por lo menos, Sí, por lo 3. menos, si no tres, no 3. no quiero equivocarme. Bien. Está muy bien el De éxito. hecho, te diría 2 miembros y un miembro. Lo que tú digas. Lo que digas. Pero bueno, bien, que es ahora una asociación que se constituye en 2015, es un recorrido bastante brillante. Activas. Está claro. Me ha llamado mucho la atención tu respuesta de terapéutico. Luego hace falta terapia después de las experiencias y es una cosa que siempre he pensado de los jueces que abordan algunos asuntos. Recuerdo un amigo mío cuya madre conocida mía era psiquiatra que me dijo que cómo era posible que los jueces, sobre todo los que llevan algunos asuntos, no tuvieran algún tipo de facilidad, sino un tratamiento médico de carácter psicológico, un acompañamiento psicológico, dada la especial penosidad de algunos delitos de los que, por desgracia, desafortunadamente y por trabajo tenemos que ver. Efecto terapéutico. Eso me conecta con una pregunta que te quiero hacer, que esta vez voy a saltar mi papel, va a ser un poco personal, que es, porque se refiere a ti, me refiero también a todos los demás de los relatos. Hay una parte de esos relatos que es una experiencia personal, esa experiencia, hay una doble experiencia personal que podéis tener, la experiencia personal al margen del juzgado y la que tenéis como consecuencia del ejercicio de la profesión. No todas las historias quizá, pero hay algunas historias que sí. La tuya en particular, quieres hablar de ello, tiene una parte que es fruto de tu experiencia personal o de la experiencia nacida del juzgado. Cristina, cuenta. Sí. En general, todos los relatos están basados en hechos reales, ya solo por cómo surgió la idea, pues obviamente las que nos animamos a escribir, pues sí está basado en hechos o bien vividos en primera persona o bien porque te lo ha contado tu amiga. Bueno, en el caso de Gloria Pollatos, por ejemplo, ya lo cuenta, es de una vivencia de su madre. En el caso de La mirada gélida de Cira es un caso real, pero que incluso le ha pedido a la víctima autorización para poner sus nombres y apellidos. Luego hay otros que tienen más licencias poéticas o literarias, ¿no? El mío es un poco 50-50. En la historia real el final no es el mismo, no acaba tan mal. Ya. Pero Me bueno, alegro. para animar un poco, no acaba tan mal. Y bueno, pues sí, la mayoría sí que tiene mucha verdad y además yo creo que leyéndolo se ve que tiene mucha verdad, porque yo creo que si no lo has vivido o lo has escuchado reiteradamente, que somos juezas, no somos escritoras, o sea, estamos hablando de personas que no se han preparado para escribir esto, que yo llegué y dije, pues ya sé de lo que lo que quiero escribir. Esto me surgió y yo sabía que si escribía en algún momento iba a escribir de esto y le meto algo de vivencia personal y yo tenía claro que iba a escribir, pero realmente yo no he hecho escritura, no tengo, vamos, no tengo armas ni herramientas para poder escribir ni para poder inventarme un relato de estas características. Claro, cuando lees algunos de los relatos que realmente recogen muy bien todo el ciclo de la violencia, o estás muy acostumbrado porque lo has escuchado reiteradamente, bueno, Cira es que trabaja, por ejemplo, en un juego de violencia de género y lo escuchas todos los días, o es un caso real o muy cercano a la realidad, si no sería imposible escribir de esa manera tan al detalle. Es que hay detalles que tú los lees y dices, esto es verdad. Y según lo lees, sabes que quien lo ha escrito
lo ha vivido o lo ha tenido muy cerca. Si suena real es porque hay realidad detrás. Sí. Ya. Claro que es una cosa que tiene también que servir de testimonio. Es una parte del libro lo que hace da testimonio de que es real. Estas cosas que se viven son ciertas y son reales. ¿Ves? Pues yo continuando un poco con esta línea, sí que yo creo que lo novedoso del libro es el punto de vista. O sea, realmente han centrado el punto de vista en los jueces, que no es habitual. Entonces hay frases, yo he sacado algunas frases de algunos de los relatos que me han llamado la atención porque son cosas que hemos pensado todos y bueno, quiero que me digas un poco cómo lo ves porque realmente tienen recorrido. O sea, hay una que a mí me gusta mucho que es sobre la empatía del juez, ¿no? Entonces es un relato que se llama La fuerza del invisible de Laura Esteve, Sí. Claro. que dice en un momento dado, dice, madre mía, está hablando en primera persona, es la juez, dice, la imparcialidad que se exige a cualquier juez o jueza no está reñida con la empatía que una situación puede despertar a quien instruye la causa. Realmente eso es así. O sea, puedes, el mismo tipo de delito puede cambiarte en función de la persona que tengas delante. Es decir, la labor del juez realmente es complicada. Desde cómo sientes esta frase realmente. Oye. Yo aquí tiraría un poco por dos caminos. Por un lado, bueno, para quien no lo sepa, las mujeres no podíamos ser juezas hasta 1966. Y no podíamos ser juezas porque decidieron que tenían que proteger nuestros sentimientos como mujeres. No teníamos sentimientos y había que protegerlos. Pero claro, también desde el punto de vista contrario parece que los hombres no tienen sentimientos. También los tienen y también pueden ser empáticos, obviamente. Entonces, bueno, esto iba un poco en contra de los dos géneros, creo yo. Entonces, claro, uno de esos sentimientos, lógicamente, es el tema de la empatía. Y lo del tema de la empatía, yo creo que a nosotras nos afecta especialmente porque a la asociación una de las críticas más relevantes que se le hace o que más se puede escuchar es el tema de que, claro, si somos tan empáticas y estamos tanto en función de proteger a la víctima y de velar por los derechos de las mujeres, a la hora de juzgar no vamos a ser imparciales y esto no es así. O sea, yo y mis compañeras nos tomamos nuestro trabajo totalmente en serio y además en los relatos se ve claramente, o sea, lo que comentaba antes, quiero decirte y no puedo, porque sé cuál es mi cargo, sé cuál es mi trabajo y sé hasta dónde puedo llegar. Esto no me quita a que yo sea consciente, ¿no? Que yo creo que la empatía, aparte de tener empatía y empatizar, ¿no?, con la víctima, también es ser consciente de la situación, ¿no? Y de concienciar a la gente y sensibilizarla, especialmente, bueno, pues en este caso, a los jueces y juezas. Ser consciente de la situación que hay detrás, ser consciente que la otra persona te puede estar diciendo la verdad, no tiene por qué afectar a tu trabajo. Igual que yo, por ejemplo, cuando tengo un proceso, yo después de tomar una declaración o tal, yo me voy a mi casa, yo me olvido de esa persona y esa persona se ha ido a su casa, pero ser consciente de que esa persona cuando va a su casa siendo víctima de algo lo va a pasar mal, no va a estar bien, mi actuación le puede afectar directamente, no impide que yo vaya a hacer lo mismo que no siendo consciente, ¿no? Y luego también esa sensibilización, yo creo que incluso puede revertir, si me apuras, en positivo, porque bueno, en el libro se habla mucho también del tema de la comunicación con los menores. Pues hay relatos, el primero, el de la litera, que se revela la situación de violencia gracias a que hay una menor que, bueno, pues dentro de un ataque de elocuencia cuenta lo que ha pasado realmente. Si esa menor se encuentra ante un juez que marca una distancia con ella, que se pone una toga, se sube a estrados, ponte delante del micrófono, habla. Pues igual coge, se calla, se bloquea, no dice nada y no descubres la situación real que hay detrás. En cambio, si tú, pues como en este caso hace Ana o en otros relatos también, te acercas a la menor, hablas tranquilamente con ella, bueno, cariño, rebajas el lenguaje, que se llama comunicación blanda, hablar de manera que la otra persona te pueda entender, ¿no? Pues facilitas que igual ella pues cuente esa situación de violencia. Con lo cual realmente yo creo que si me apuras, como digo, revierte en positivo, estás haciendo tu trabajo mejor. Y luego que hay veces que tú atiendes a la ciudadanía sabe que no le vas a dar la razón. Porque eso lo tienes que decir mal, si se lo puedes decir bien, incluso en ocasiones hasta te agradecen que te digas, vale, no me diste la razón, pero bueno, por lo menos me lo explicaste,
porque yo vine aquí y al final los juzgados es un sitio que no es amigable, que bueno, pues no es agradable nada más que para nosotros, pero para la gente no es Ni para agradable. nosotros. Bueno, a ver, es verdad. Para nosotros a veces Hay veces que tampoco. no es amigable. Y claro, pues facilitas un poco que entiendan, ¿no?, la situación y que pues que les muestras esa empatía por lo que están pasando y decir, oye, yo sé que no estás en una situación agradable, voy a hacértelo lo más agradable posible, ¿no? Sí, pero la comunicación blanda, que se habla ahora, realmente no ni se enseña ni se aprende en ningún sitio. Es decir, eso es No. algo que realmente sí que debería incidir, por ejemplo, en la escuela judicial. Yo llevo de tutor de la escuela judicial más de 25 años y todavía no se está haciendo nada en este sentido. O sea, Yo sí que recuerdo, porque bueno, yo pasé por la escuela judicial hace, no llega a 3 años. Bueno, sí, sí llega. 3 años. sí, Y sí que yo recuerdo que hicimos como unas tipo prácticas con actores y tal, lucha particular de ciertas profesoras que hay allí especialmente sensibilizadas con el tema, que sí que nos pusieron ante la tesitura pues, de una situación de una agresión sexual y la actriz se lo tomaba muy en serio y si tú la tratabas bien te contaba la historia y si no la tratabas bien no te la contaba, se cerraba en banda, o sea, nos lo ponían Ya. real para que, bueno, creáramos un poco esas herramientas, pero no hay una formación específica, teórica, práctica de cómo facilitar esa comunicación. Con los menores realmente, si son víctimas, bueno, está la cámara Gesell, se puede hacer el interrogatorio a través de psicólogos y está esta herramienta. Pero claro, eso sí son víctimas, si no son víctimas ya tienes que hablar con ellos, si es otro tipo de circunstancias, pues testigos y tal, o en los procedimientos de familia también según el sitio. Igual en una capital tienes un psicólogo al lado de echar mano, en la línea de la Concepción no. Entonces ahí o hablo yo o no habla nadie con el menor. Entonces, claro, pues desde ese punto de vista, pues no hay una formación específica, también es una cosa de las que reclamamos, ¿no? Esa formación en el tratamiento a la víctima para intentar evitar la revictimización, en el tratamiento de los menores para pues, facilitarle un poco esa situación, ya. el trance. Bueno, no sé, yo tengo opinión Bueno, personal muy sobre bien, esto. hay que avanzar mucho por ahí, pero bueno, Jaime tiene la No, palabra. bueno, a ver, siempre me ha hecho mucha gracia el tema. Yo creo que hay mucha confusión sobre la imparcialidad y la neutralidad. Yo creo que, en primer lugar, creo que los jueces no tenemos que ser neutrales con algunos valores, como los valores constitucionales. Es que me parece que tiene sentido que haya órganos administrativos que tengan que ser neutrales, pero con relación a los valores no. Y con relación a las personas que se juzgan, obviamente tenemos que ser imparciales, eso es lógico y es inevitable, y somos profesionales de la imparcialidad, pero no hay nada menos imparcial que un juez que ha juzgado, ha tomado partido. Es que no ha perdido, obviamente es así, se pierde el caso y se pierde la neutralidad cuando se juzga. Se toma partido, se decide quién tiene razón y quién no. No me parece que sea nada parecido a lo que se le puede exigir a otros órganos. Me parece que eso es un punto muy importante porque es una crítica lógica que se os puede hacer que vosotras, desde vuestra asociación, vosotras y vosotros, que hay también hombres, no dejáis de ser jueces por el hecho de que tengáis esa proactividad sobre los valores en los que creéis. Vuelvo otra vez un poco también a preguntarte por cómo fue la iniciativa de este libro, porque yo creo que tendrá una historia, es decir, cómo llegasteis a decir, cómo enlazasteis, cómo coordinasteis tu labor, creo que tiene un punto tanto de redactar tu relato como de coordinar. ¿Cómo fue la idea de escribir este libro? ¿Cómo fue la peripecia de llegarlo a publicar, Cristina? Bueno, como digo, pues empezó la idea con el club de lectura y bueno, pues las compañeras, ya he dicho que somos muy activas. Se ofrecieron voluntarias rápidamente, pero realmente lo difícil en este tipo de iniciativas pues ya no es ofrecerse voluntaria, sino es llevarlo a cabo y materializarlo, ¿no? Y es verdad que, bueno, pues algunas compañeras dijeron, venga, vamos a hacerlo. Yo estaba a otra cosa en ese momento, ni tan siquiera estaba con el libro. Y hubo un momento que como que se vieron sobrepasadas, estaban por otras cosas, no por el libro, pero bueno, al final tenemos muchísimo trabajo y estamos en 1000 causas al mismo tiempo y entre unas y otras. Y entonces dijo, oye, pues a mí lo del libro me parece una iniciativa muy interesante, sobre todo si los beneficios van a víctimas de violencia de género, venga, pues me meto. Y a través de otra compañera, Flor de Torres, que escribe uno de los relatos, pues ella conocía a una chica de la editorial, de Planeta,
Y bueno, pues al principio la idea era un poco escribir el libro y luego ver quién nos lo editaba o si nos lo teníamos que editar nosotras. Bueno, pues la idea está guay, pues la sacamos, ¿no? Y ella se lo propuso a esta chica y en principio era como, vale, bueno, cuando tengáis los relatos ya nos los pasáis. Claro, yo había dado un margen bastante amplio para que me pasaran los relatos porque, como digo, pues tenemos mucho trabajo y sé que no me los iban a hacer en una semana. Y bueno, tal, vale, sí. Y al final, pues, les gustó tanto la idea que nos acabaron metiendo presión para que sacáramos los relatos antes. Y bueno, pues al final luego ha sido un poco contrarreloj, porque queríamos ya, una vez que habíamos decidido que sí, que lo hacíamos y que lo hacíamos con Planeta, queríamos sacarlo para noviembre, en relación con el Día de la Violencia de Género. Queríamos haberlo sacado allí, bueno, de hecho lo sacamos el 20 de noviembre. Y claro, pues los plazos de la editorial van a otro ritmo, o sea que ahí ya fue un poco carrera contrarreloj. Y luego ya pues lo presentamos en el Ministerio de Igualdad el 26 de noviembre también. Y bueno, pues al final se ha materializado. Bueno, pues luego conseguir también el prólogo, ¿no? También Flor conocía a Raquel y pues fue una idea estupenda. Nos escribió el prólogo. Yo cuando lo leí dije, uff, muy fuerte esto por adelante, claro. Y la verdad bueno, yo creo que ha quedado bastante bonito. Se ha quedado muy bien, ha quedado bien. Bueno, no sé, también tiene mucho mérito coordinar, pero ¿les disteis libertad a las autoras de los relatos para que ellas escogieran lo que les inspiraba o había un patrón común? Sí, o Porque sea, es que además ha sido todo como muy natural, porque yo realmente leí las primeras propuestas antes de que fueran editadas y tal, y antes de mandarlo y esto. Claro, también nosotras, bueno, el mal conocido, ¿no? También como el síndrome de impostora. Nosotras tenemos mucho síndrome de impostora. Y entonces, Explícalo, que yo no Explícalo, sabía lo que explícalo. era, ¿eh? Sí, explícalo. O sea, cuando bueno, el llegaste, síndrome de impostora que suele fundamentalmente afectar a las mujeres por circunstancias sociales en las que no voy a entrar porque necesitaría un speech de 2 horas. Básicamente es que en el caso de las juezas es uno de los motivos, por ejemplo, por los que no nos presentamos a altos cargos, que cuando dicen, no, es que no hay juezas en altos cargos, ¿no? Porque no se presentan. Bueno, aparte de la conciliación laboral y familiar, que ahora cada vez está más superada, el síndrome de impostora es que nosotras las mujeres necesitamos tener un currículum, por así decirlo, para poder proyectar que realmente vamos a poder conseguir ese trabajo y que nos lo merecemos, ¿no? Por nuestro currículum. Y siempre estamos como pensando que no merecemos lo que nos llega, que no todas las mujeres tienen síndrome de impostora, no quiero generalizar. Y en cambio los hombres, pues también por estas circunstancias sociales que digo, es como que se presentan a todo, porque tengan el currículum que tengan, pues bueno, yo me presento y si cuadra bien y si no, pues no pasa nada, me voy a mi casa, me tomo un café, ¿no? Y a través del síndrome de impostor aplicada en este caso, pues claro, nosotras somos juezas, estamos acostumbradas a escribir sentencias que también pueden ser de 10 y de 20 y 30 páginas, pero no es lo mismo escribir algo de lo que realmente manejas que escribir un relato que además conlleva un punto personal, que te estás abriendo, que no sabes a dónde va a llegar. De hecho, vamos, yo no me imaginé que iba a llegar tan lejos. Y claro, ese síndrome pues afectaba a la hora de hacer los relatos porque, claro, yo iba mucho detrás de algunas compañías en plan que sí, escríbelo. Y Cristina, está bien, tú lo has leído, pero está bien, que sí, que te juro que está bien, que tal. Y claro, pues luchar un poco contra ese síndrome de impostora, ¿no? Y, y bueno, que se me ha ido un poco el hilo. No, bueno, bien, está bien. Podemos conectar, hablas de la vulnerabilidad con bueno, con lo que es el frontispicio del libro, un dibujo precioso. ¿Qué significa o qué significado crees que tiene este dibujo? Que todos los que habéis comprado el libro lo podéis ver. Eso es lo que tú ves el título, ves el frontispicio. ¿Por qué? ¿Por qué este dibujo? ¿Cuál es la peripecia de ese dibujo? Bueno, a ver, la autora del dibujo de la portada es Neila Pascual, que es una chica que tiene una tienda, bueno, ya tiene varias tiendas, tiene una en Jerez, otra en Zara de los Atunes, otra en Vejer de la Frontera. Bueno, pues yo llegué a Zara de los Atunes y por casualidad descubrí su tienda. Es una chica que hace muchos dibujos sobre desnudez, maternidad, lactancia y luego también pues de sevillanas y de allí de la zona. Y la verdad que a mí me llamó la atención y yo estaba obsesionada con que quería comprar un cuadro. Bueno, se aparcó ahí la historia y una de las que escribió también los relatos, Ana Libertad, que es la que escribe el primer relato, que también es profesora de la escuela,
Ella pues también estuvo mucho con el tema del libro y hablando con la editorial y tal, y de repente un día me pasó y me dice, mira esta chica, qué cuadros más chulos, tal, y dice yo, ¿tú crees que no saldría la portada? Digo, bueno, pues tírale. Digo, el no ya lo tienes, no te sorprendería la de veces que nos han dicho que sí a cosas que pensábamos que iban a ser que no. Y le escribió, la verdad que el proyecto a la chica le encantó. Y bueno, en principio nos mandó 2 ideas, la editorial eligió esta y a ver, yo creo que es bastante visual del contenido del libro porque bueno, pues se entiende que la imagen es una víctima, ¿no? Y que hay diferentes ojos que al final pues esos hilitos de sangre, ¿no? Que le van haciendo heridas, pues está claro que son juicios de valor que le están haciendo desde fuera y luego ese encogimiento de ella, ¿no? Porque es verdad que en las víctimas se enfatiza mucho el tema de la culpa. Son personas que al final se sienten responsables y culpables o bien de lo que les ha pasado o bien de no haber evitado lo que les ha pasado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la imagen está muy bien elegida. Y al hilo que se me había perdido antes Ya del lo otro, que ya lo he quieres recoger. recuperado, que no, que decía que no se había estipulado nada respecto de los relatos, pero que naturalmente cada una ha ido hablando de un tema y que de verdad que ha sido totalmente casual. No hay ningún relato que tenga que ver con otros. Obviamente hay un hilo conductor, ¿no? De violencia de género y siempre pues relatos en relación con esto, ¿no? Visibilizando a la víctima. Sí que se dijo que intentáramos, obviamente, que apareciera en el relato un proceso judicial, una jueza, una fiscal, un hilo conductor, ¿no? Porque queríamos visibilizar el proceso judicial, pero no se habló ni se repartió temáticas ni absolutamente nada y lo cierto es que cada relato, pues el mío trata el tema adolescente, otros tratan la violencia vicaria, otros violencia económica, otro pues al reclamar una pensión después de una situación de violencia de género y al final es que ninguno habla de lo mismo, pero ha sido totalmente casual. Hablas de esas violencias, pero tu especialidad o el trabajo el que tienes más empeño no es esa violencia, sino otra, de la que puedes, si quieres hablar. Al final. Al final, lo dejamos al final. No hagas spoiler. Ahora te toca a ti. Ah, Al hilo un poco de lo que estabas diciendo de tu relato, que te centras un poco en la violencia de adolescentes, o sea, el mundillo de adolescentes de 13, 15 años, que realmente va cambiando mucho en función, claro, de los teléfonos móviles, de internet, del porno que está a acceso absolutamente libre a cualquier chaval de 10 años. Realmente, ¿cómo ves tú el problema este de la violencia de adolescentes? Yo creo que es un problema complicado, para mi gusto complicado. Muy complejo, ¿no? Y aparte es que el problema o la importancia del problema que tiene, sobre todo, es que está creciendo, porque bueno, pues al final la violencia de género siempre ha existido, había más denuncias menos, se le daba más publicidad o menos, pero el tema es que con lo de los adolescentes sí que está creciendo. O sea, en diciembre, pues no recuerdo exactamente la fecha, creo que por el 21 o así, una chica acabó muerta a manos de su pareja y eran 2 adolescentes en Orihuela. Y claro, ya pues, también crece porque existen más herramientas de control, como hablamos el tema de las redes sociales, y luego el tema que es muy importante de la educación. Es que en el caso de la infancia, de los adolescentes, el punto que yo creo, ya es mi opinión personal, que tiene mayor afectación, ¿no? Es que la culpa o la responsabilidad no es del menor, es de la sociedad, es de los adultos que le rodean y que no han procurado una formación, una educación, una transmisión de valores positivos, ¿no? Que eviten que ese menor actúe de esa manera. Entonces, claro, aquí está el doble baremo, por una parte la víctima, ¿no? que es menor y que pues, requiere de mayor protección, pero por otro lado también el agresor es menor y esa responsabilidad es nuestra de que ese menor está actuando de esta manera. Entonces, la educación obviamente y la formación al respecto es muy importante. Y luego el tema de la pornografía, bueno, es que lo del crecimiento de la pornografía, la afectación que está teniendo los niños y adolescentes, es que eso ya me deja sin palabras, porque está generando unas situaciones de agresividad, de control, de abusividad, de violencia, que los propios menores, o sea,
generan y crean su sexualidad, evolucionan Ese es el problema. viviendo eso, viendo eso y normalizando ese tipo de conductas. Y el peligro está en la normalización. Entonces, normalizan eso que están viendo, ellas creen que así es como hay que hacerlo, ellos creen que así es como hay que hacerlo, y luego a nosotros las consecuencias, ¿no? de verlo. Pero un poco eso, yo con el libro, bueno, con el relato este en concreto, yo tenía claro que quería hablar del tema de la adolescencia, porque luego también está muy silenciada, porque si a una víctima mayor de edad le cuesta contarlo, le cuesta hablarlo y ya va a padecer y tiene miedo de padecer esa culpa, ¿no? Y de que le juzguen desde fuera, pasar todo el proceso. Imagínate una cría. Al final, el miedo ya no es de los de fuera, no quiero que lo sepan mis padres, no quiero que lo sepan los compañeros del colegio. En un instituto esa afectación, ¿no? Social es todavía mayor, que Mucho aquellos más. es mucho más intenso, con las hormonas hasta arriba. Entonces, claro, ahí se dificulta mucho más que se dé visibilidad a esa situación. Entonces, claro, ahí yo creo, y es lo que he intentado transmitir con el relato, que los adultos y la sociedad son los que tenemos que estar un poco encima, ¿no? Y ver esas señales, esas muestras que da esa persona de estar en una situación o bien de violencia de género o bien simplemente una relación abusiva, tóxica o de control, que sin llegar a violencia obviamente no deba ser así, ¿no? Y transmitir a los niños y a los adolescentes que una relación no tiene que ser así, que no es lo normal, no es lo natural. Y el tema es que luego ya lo de las redes sociales, es que, o sea, hablas con adolescentes que están en pareja y te dicen, no, es que mi novio tiene las claves de mis redes sociales. Perdona, pues dale ya el pin de la tarjeta del banco, o sea, es que, o sea, tienen que entender que hay ciertos ámbitos de intimidad en el que la otra persona lo que tiene que hacer es un ejercicio de confianza, no un ejercicio de control. Sí. ¿Ahí crees, Cristina, un retroceso desde ese punto de vista en la siguiente generación? Es que no sé si es tanto un retroceso, porque yo creo que sí que, o sea, la violencia ha existido siempre, el control, ese ánimo, los celos y tal, ha existido siempre. No creo tanto que sea un retroceso, sino que hay más facilidad y más herramientas para ejercer ese control. Porque antes, pues la chica se iba a casa y se iba a casa con sus padres y el chico podía controlar lo que quisiera, pero no sabía lo que estaba haciendo en su casa. Ahora con el móvil es que luego te puede poner hasta una cámara y estar controlándote 24/7 si quiere. Antes, pues eso, te daban un toque, una perdida. Sí. Ahora estás con el WhatsApp 24 horas y no me has contestado, ya te has dado 2 segundos en contestarme y es que estás en línea. Es que ya, claro, tiene más herramientas de control que antes no existían y eso, pues obviamente no es que haya más violencia o que haya, sí que creo que hay un resurgimiento, porque en el movimiento feminista, lógicamente, pues hubo un momento en el que estábamos un poco más en apogeo, ¿no? Y la cosa, pues parecía que había más sensibilización con el tema y tal, y ahora pues hay ciertos discursos, especialmente con la violencia de género, negacionistas de la violencia de género, que contribuyen a que haya un poco de resurgimiento, ¿no? De lo que hablamos, no de la violencia, sino de normalizarla, que es el peligro. Porque si hay violencia y sabes que está mal, la puedes reprimir, puedes educar en contra, pero si hay violencia y la normalizas, ahí está el peligro. Pero las soluciones el Internet es irrecuperable. Los servidores están, vete tú a saber dónde, para un país tan pequeño como España es imposible atajar esa cuestión. Educación. Sí, pero lo que no vas a poder es cerrar Internet, porque esto no es China. No, pero no hace falta cerrar Internet, simplemente... Complicadísimo. a ver, complejo es, desde luego, pero educar partiendo de que ya tienen esas herramientas. Ya. Entonces, a ver, pues si antes tú a un niño le decías no cojas una revista pornográfica porque sale una chica desnuda y aquello era la panacea, bueno, aquello era, y ahora pues tienen acceso a la pornografía directamente, ya no es tanto limitar ese acceso, que lo van a tener en cuanto te gires, sino sentarles y decirles, oye, mira, tienes acceso a esto, y que sepas que una relación está bien así y no está bien así. Y además es que te lo vas a pasar mejor si está bien. Y transmitir esos valores, ¿no? Educar sabiendo o partiendo de que tienes esa herramienta.
Si tú se la prohíbes, a ver, algún niño o niña bueno, pues sí, te hará caso y no accederá, pero lo habitual no va a ser que no acceda. Bueno, una de las medidas que has propuesto tú, que con todo el sentido del mundo, es la educación. Y con eso ya vamos terminando. Pero vamos, empieza tú y yo termino. Ah, con las cosas tan bonitas que me estás diciendo. ¿Se me oye ahora? Os decía que siendo alumna mía me enseñas tú más a mí que yo a ti. Y el último que has enseñado es la violencia obstétrica, que realmente no tenía ni idea ni que existía, ni del término, ni de nada. Entonces, cuando me lo has explicado, pues realmente me ha llamado mucho la atención y me gustaría que explicaras un poco, porque yo creo que de aquí muy poca gente sabe lo que es. Entonces, Pues sí, se ha convertido un poco en mi tienes la tema. oportunidad, porque realmente su especialidad está preparando unas charlas y una especie de estudio nacional. Sí, O sea que, bueno, me han dado un curso para impartirlo a jueces y a juezas, porque claro, también el ámbito de la justicia es un tema bastante desconocido, sobre todo en la aplicación, porque no está regulado legislativamente, solo hay algunas leyes que recogen algunos términos, pero sin regularla expresamente, y al final, pues como todos nosotros vamos cubriendo lagunas, ¿no? Resolviendo por la interpretación que vamos dando de las cosas de manera amplia, pero que realmente no está recogido como tal. Y el tema de la violencia obstétrica, bueno, pues aparte del curso, también he hecho he creado varias jornadas sobre el tema para diferentes operadores jurídicos, porque al final, bueno, es mi campo, ¿no? Y bueno, pues a través de ahí pues conocí a una abogada que lleva el tema a nivel internacional. Es un tema que siempre me ha interesado mucho porque, bueno, yo personalmente padecí violencia ginecológica, que no es lo mismo, pero se parece bastante. Y entonces, bueno, pues a mí es un tema que, pues de escuchar testimonios, al final cuando padeces algo te llegan más testimonios de gente que se siente identificada, te cuenta lo suyo y tal. Y entonces empezó a interesarme mucho. Ya el último hito, que fue el año pasado, que bueno, pues es de las cosas que más orgullosa me siento de lo que he hecho el año pasado, presenté con la Asociación de Mujeres Juezas también, presentamos un amicus al Tribunal Europeo de Derechos Humanos por un asunto. Y bueno, pues en relación con el término, para los que no estén muy acordes con él, bueno, pues la violencia obstétrica al final recoge cualquier tipo de violencia, entendiendo como violencia contra la mujer, todo menoscabo, tanto físico como psicológico, ¿no? Durante el parto, el preparto y el posparto. Y en relación al parto, quiero decir, lo periférico no, pero en relación con el parto sí, ¿no? Y entonces, pues bueno, ciertas prácticas que se hacían en España de manera habitual, como una episiotomía, una cesárea cuando no estaba activado ningún protocolo, simplemente por tema horario, ¿no? Pues actualmente a nivel internacional ya nos han dado a España unos toquecitos con el Comité de Derechos Humanos. Nos han dado varios toquecitos ya con el tema de la violencia obstétrica, tendremos que empezar a legislar y aplicarlo. Y bueno, pues el caso del amicus, que lo presenta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, estamos esperando un poco a que resuelva, yo espero que me dé la razón, porque la tengo. Es que hubo un asunto en una guardia que hubo un juez que acordó que se detuviera a la mujer que estaba pariendo y se la llevara a un hospital, porque en el trance de la guardia, y es verdad que, oye, hay mucha urgencia, estás agobiado y se entiende perfectamente, y yo a ese juez le entiendo. Pero dicho lo cual, realmente sin quererlo realiza una detención, que es una afectación de un derecho fundamental, no escucha a esa mujer, y todos sabemos que después de una detención pues hay que escuchar a la persona a la que se detiene, no se le da ese estatuto de persona detenida como debería darse. El Tribunal Constitucional falla a favor de, en este caso, bueno, en contra de la mujer, que es la que plantea el recurso de amparo, a favor del juez, ¿no?
con varios votos particulares y bueno, pues se presentó la demanda al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y nosotras, pues como yo estoy tan metida con el tema y tal, nosotras queríamos dar un poco un informe técnico de esta materia y aportar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos pues un poco nuestra visión de lo que se había hecho ahí, ¿no? Y pues la verdad que estoy muy contenta. No sé luego si me darán la razón o no, pero estoy contenta de haberlo presentado. Y pues esperemos hacer más cursos y más formación. No, bueno, falta. mi última pregunta es, sabemos que, y con toda la razón, dices que la educación es uno de los correctivos para esta realidad, pero bueno, podemos hablar también de medidas concretas, de medidas legislativas, de reformas. Tenemos ahora una nueva ley orgánica, la 1/2025, que prevé que dentro de 9 meses, que es una medida que me preocupa especialmente, lo tengo que decir, dentro de 9 meses está previsto que los juzgados de violencia contra la mujer, aquí en Santander, el que tenemos, pues extiendan su competencia a las agresiones sexuales contra todas las mujeres, con independencia de cuál sea la relación entre el agresor y la víctima. Yo no me quiero meter en la cuestión conceptual o ideológica que inspira la reforma. Yo lo que quiero es, y te lo pregunto a ti, Cristina, a ver qué opinas, expresar mi preocupación porque los juzgados de violencia contra la mujer, por una serie de medidas orgánicas que les favorecen o entran a sustitución, tienen muy poca carga de trabajo, una oficina tan amplia como las de los demás jueces de instrucción, van bien. El de Santander va muy bien, va mejor que los demás porque tiene menos trabajo y tiene la misma dotación. Existe el peligro de que eso se pierda si se les atribuye todos esos delitos y no se crean los juzgados de violencia contra la infancia y adolescencia, que tendrían que llevar también la violencia contra las niñas. Ojo, porque a lo mejor nos equivocamos con esa extensión de la especialidad, dicho desde el punto de vista exclusivamente práctico. ¿Tú tienes una opinión o quieres explicar o exponer una opinión, ya sea sobre esto o sobre alguna reforma legislativa que crees que pondría a corregir esta realidad? Mi opinión es un poco pensando en que es un tipo de violencia contra la mujer, en este caso sexual. El estatuto de la norma que se aplica a las víctimas de violencia de género actualmente debería aplicarse también a las de violencia de caso sexual, cosa que en algunos sitios no se hace del todo como debería, pero bueno, que poco a poco pues ya vamos consiguiendo que se vaya aplicando ese estatuto de la víctima y al final pues dentro de esa especialidad del tipo de víctima, lo suyo es que haya un juzgado especializado en esa materia. No veo mal que sea el juzgado de violencia de género, porque al final es un juzgado de violencia contra la mujer o sobre la mujer, ¿no? Pues en este caso sería otro tipo de violencia sobre la mujer. Y el tema de la carga de trabajo, obviamente, no es contraproducente, claro, que haya una sobrecarga de trabajo y que se colapsen esos juzgados. No tendría sentido. Pero como toda reforma legislativa, el problema está en la dotación de medios y en la dotación de recursos. Si se dota de medios y de recursos, la reforma legislativa está maravillosamente bien. Sí, pero no se Pero ha eso dotado de medios. mí no depende. No hay medios. Bueno, quería abrir este debate, que era un tema de derecho. Lo que ustedes quieran preguntar y saliendo un poco frente a lo que decías de la intromisión, esto del síndrome de la intromisión o de la intrusión. De impostora. De la impostora. De la impostura. Sí. De la impostura literaria, decirte que Pero se puede ser las dos cosas, ¿eh? que me opongo. Es decir, que ahí, por ejemplo, estaba leyendo ayer el 11º capítulo y en sus párrafos hay tensión y muy buena pulsión literaria. Claro que sí, pues sí, por eso el síndrome que realmente No, está, es decir, que no está justificado. celebrar que está muy bien escrito, es decir, que nada de intrusión, ¿eh? Por lo cual animo de nuevo a los presentes a que adquieran el libro, para que lo adquiera para que lo dedique la autora y sin más, Cristina a su disposición para que levante la mano quien quiera preguntar algo, por favor. Muchísimas gracias por la presentación y desde luego por el libro y desde luego muchísimas gracias porque haya juezas que estén tratando de combatir la justicia patriarcal que tanto se ha ensañado y se sigue ensañando en las mujeres
que sufrimos o que han experimentado cualquier tipo de violencia contra nosotras por el hecho de ser mujeres. Yo soy miembro del Observatorio de la Violencia Obstétrica de España, también del Observatorio de la Violencia Obstétrica de Cantabria, que también existe aquí. Y me ha parecido muy interesante lo que tú has hablado, porque es una violencia muy desconocida, pero hay que saber que en España alrededor de 300.000 mujeres, sus hijos y sus parejas o acompañantes se exponen a experimentar violencia obstétrica, que hoy día se habla también del embarazo, se hablan también de los abortos espontáneos, también de las interrupciones voluntarias del embarazo, del puerperio, etcétera. Se está ampliando el concepto y, por tanto, es un riesgo que afecta a gran número de nuestras conciudadanas, de nuestras compañeras. No hace tanto el Ministerio de Igualdad pretendió tipificar como delito o que apareciese así la violencia obstétrica. Fue un debate en la ley en la que se trató la reforma de salud sexual y reproductiva y demás, y sin embargo esto no llegó a efecto. Y yo quería preguntarte si tú consideras que para abordar un problema tan complejo que tiene que ver con temas profesionales, culturales, sociales, que tiene que ver con un paradigma compartido entre sociedad y profesionales sobre las ventajas del parto tecnológico, si crees que ayudaría o contribuiría el tipificar los hechos constitutivos de violencia obstétrica como delito penal. Bueno, gracias por la pregunta, ¿no? y por lo que has dicho. Yo, a ver, entiendo que no salió adelante porque al final la elaboración de una ley influye en muchos ministerios, muchos técnicos, y es verdad que es una labor muy compleja, en la que se tiene que poner de acuerdo mucha gente y, claro, de ahí la dificultad de que salga. Yo entiendo que no es tanto la tipificación como delito, sino recoger legislativamente el concepto de violencia obstétrica de alguna manera, igual que en la modificación de la ley de libertad sexual, que se recogió el concepto, ¿no? En este caso del consentimiento. O sea, yo creo que es más recoger el concepto. Como delito, lo que realmente es delito ya está tipificado como tal, porque si hay un menoscabo físico, hay un menoscabo psicológico, o hay algún tipo de actuación que puede conllevar una afectación realmente de la víctima, ahí sí que ya estaría tipificado como un delito con carácter genérico, sin tener que poner matiz de que sea dentro de el ámbito de parto, preparto, posparto o demás, ¿no? Y de hecho ya está tipificado también en relación con el aborto, pues esa influencia en la persona para que aborte y demás, ¿no? Y se recogió también en la anterior ley el tema de las amenazas y las coacciones en relación con las clínicas de abortivas, vamos. Entonces, tanto como delito, recogerlo como delito no lo veo tan necesario. Sí, matizar el concepto y regularlo a nivel civil y contencioso administrativo, porque al final en el parto, la violencia obstétrica, de manera directa, viene dada por los profesionales sanitarios. Entonces sí que al menos regular de alguna manera, ¿no?, esa intervención a través de los protocolos sanitarios especialmente y desde el punto de vista sanitario, y luego pues regular un procedimiento no específico, pero bueno, meter la violencia obstétrica en los diferentes procedimientos que ya se recogen o sea, en relación con el tema de la salud y de esa actuación sanitaria, y sobre todo digo civil y administrativo porque vienen tanto de entidades públicas como privadas. Y luego sí que en el caso de concreto que yo hablaba, que es otro caso bastante nuevo y que no tiene una relación directa con la actuación médica, sino que es durante la guardia, ¿no?, por un juez de instrucción y durante la guardia y tal. En este caso yo creo que ya es más tipo formación, porque es la afectación de un derecho fundamental, está regulado específicamente en la ley, en la Constitución, y cómo se debe regular esto, y si realmente se quiere obligar a una mujer embarazada a que vaya a parir a un hospital,
habrá que regular, igual que hay una detención pues, de menores, de personas extranjeras cuando no están indocumentadas, o igual que hay pues, una intervención a personas que están afectadas psiquiátricamente para que haya un internamiento involuntario, pues regular un tipo de internamiento involuntario de una persona embarazada que se niega a tener un embarazo, o sea, un parto instrumentalizado, ¿no? O medicalizado en un hospital, cuando existan circunstancias que realmente aconsejen que ese parto hay que hacerlo en un hospital y que con lo cual no estamos en contra de ello tampoco. Entonces, mi opinión es esa, que como delito tanto no, pero sí reconocer el concepto y regularlo legislativamente. Usted ha mencionado que en el año 66 no podían ejercer como jueces. Quizá fuera conveniente decir que hoy día las mujeres que se dedican al derecho, usted lo sabe mejor que yo, son más del 60% de la judicatura o de otros entes judiciales. Pero mi cuestión es la siguiente. Hay un Ministerio de Igualdad. Todas las comunidades autónomas tienen una consejería o direcciones generales sobre la mujer. Hay ONGs, decenas de ONGs, propias, privadas y públicas. Aquí está la Comisión del 8 de marzo en Cantabria y otras organizaciones internacionales. Sin embargo, el año pasado nos han publicado que han asesinado a 40 y tantas mujeres. No sé el total porque no sé si se ha publicado. Años anteriores fue 50 y tantos. Pese a todo eso, ¿no le parece a usted que falta algo en la sociedad? Aparte, porque esta charla, yo supongo que la mayoría de los que estamos aquí ya estamos sensibilizados. ¿No le parece que falta algo más en la sociedad, aparte de los discursos, de todas las cosas que nos proyectan? Gracias. Gracias a usted. Bueno, pues lo que falta es precisamente un poco tirando de lo que usted comenta, que los discursos para que tengan efecto tienen que calar y para que calen tienen que llegar a la persona idónea para que llegue. Si, como usted dice, al final aquí los que están ya están sensibilizados, pues mi discurso tiene menos efecto. Si mi discurso llegara a personas que no estuvieran ya sensibilizadas de base, pues tendrían el efecto querido. Entonces sí, claro que le falta un punto a la sociedad, lo cual no quiere decir que la creación de un Ministerio de Igualdad, de las consejerías de igualdad, de que se faciliten estos discursos y que ahora incluso estén bien vistos, porque antes no estaba bien visto defender esto, ¿no? Y ahora parece que, que está bien y que incluso ocupamos cupos, que a mí esta expresión me encanta. Sí, que así tengo el cupo cubierto de mujer, de igualdad, de tal, hay que cubrir el cupo, ¿no? Pues aprovechándonos en cierto punto de esa ventaja, ¿no? Ocupar esos cupos y lo mismo que se reclaman, ocuparlos, o sea, dar ese discurso y alcanzar a la gente. Y claro que falta, pero falta que compartamos valores, cosa que no va, vamos, ojalá, pero creo que nos queda mucho camino para compartir toda la sociedad en pie de igualdad los mismos valores. Al final cada persona pues tiene unas circunstancias familiares, sociales, de educación, pues de lo que le han transmitido en su casa y es lógico que las opiniones sean diferentes, ¿no? Y bueno, pues al final intentamos llegar cada vez a más personas para minorizar esas personas fallecidas, las personas afectadas que no denuncian, que no fallecen y que no constan en esos números que se publican, ¿no? Pero sí, a ver, claro, a mí me encantaría que todo el mundo pensara igual, pero no, tampoco lo espero. Y lo respeto, ¿eh? Una pregunta más. Pues entonces, si no hay más cuestiones, pues darle, por supuesto, las gracias a Cristina Meré por su presencia hoy en el Ateneo, a Luis Sánchez Gale, a Jaime Anta, y darles gracias a ustedes por haber participado en la presentación de este libro. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias.